Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni goza exterminando a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es beneficioso, y en nada de ello hay veneno mortífero. La tierra no es el reino de la muerte, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero por envidia del diablo entró la muerte al mundo y los partidarios del diablo son los que la sufren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Gracias, Señor, porque me has librado. Cantad para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Gracias, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danza y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, puesto que en todos sois sobresalientes en la fe, en el don de la palabra, en los conocimientos, en disponibilidad para todo, en el amor que os enseñamos, sobresalid también ahora en generosidad. Ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para que con su pobreza vosotros hicierais ricos. No se trata de aliviar a otros pasando apuros, sino de que haya igualdad. Para que ellos os socorran con lo que tienen en abundancia, socorredlos ahora con lo que tenéis de sobra vosotros. Así reinará la igualdad que dice la Sagrada Escritura. Quien mucho recogió, no tuvo más, y a quien poco recogió, no le faltó. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en barca a la orilla occidental del lago, una enorme multitud se reunió alrededor de él en la playa. Llegó también un jefe de sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús, se arrodilló a sus pies y empezó a suplicarle: mi niña está en las últimas. Ven, imponle las manos para que sane y no se muera. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo seguía. Llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a decirle: murió tu hija, ¿para qué molestar más al maestro?
Pero Jesús alcanzó a oír esas palabras y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, sigue creyendo. Y no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto y a la gente llorando y haciendo grandes lamentaciones, entró y les dijo: ¿por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Pero él los hizo salir a todos, y con los padres de la niña y sus 3 discípulos entró a donde estaba ella. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, oye niña, despiértate. La niña, que ya tenía 12 años, se levantó enseguida y empezó a caminar. Ellos se quedaron asombrados. Entonces les recomendó, les encareció que no se lo contaran a nadie y dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Comparto con ustedes de una manera sencilla este texto que nos regala el Señor hoy, que nos regala a través de la Iglesia, a través de la liturgia. Es una carta inspiradora de esperanza. Pero entre ustedes y yo, somos un equipo. Aquí ustedes no vinieron solo, ustedes vinieron a celebrar la Eucaristía. Ustedes no vinieron a misa, ustedes vinieron a celebrar la Eucaristía. Entonces estamos celebrando. Y la celebración es participación, la celebración es la misma. Usted no va a una fiesta para estar por allá aburrido. Uno va a la fiesta para incluirse y disfrutar. Esa es la celebración. Bueno, por eso entre ustedes y yo vamos a hacer eco a este texto. Y para eso vamos a comentar un diálogo con unas preguntas sencillas. Ustedes pueden preguntar en algún momento sobre este texto. ¿De acuerdo? Nos ubicamos precisamente en el capítulo 5, versículo 21 del evangelista Marcos. Resulta que Jesús ya regresa. Jesús, recuerden que estaba al otro lado del lago, en la región de los Gerasenos. Ahora ya regresa nuevamente a la región de Galilea. Y ya está en este lado, de esta parte, y aquí se encuentra con un episodio. Mucha gente lo llega a recibir. La multitud, hay un personaje muy particular que llama mucho la atención. Este personaje tiene una misión. Él es jefe de sinagoga. Ahora, vamos a mirar la actitud o la emoción que acompaña a Jairo. La situación que acompaña a Jairo, se la voy a explicar un momento. La situación que acompaña a Jairo es que tiene una hija, que la hija tiene 12 años y que la hija se está muriendo. Esa es la situación que acompaña a Jairo. Y que Jairo es jefe de sinagoga y que por lo tanto predica la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. En esa época era solamente el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la emoción que Jairo está experimentando? ¿Cuál? Miedo. Vale, muy bien. ¿Miedo a qué? ¿A quién? ¿La muerte de quién? De la hija. Muy bien. ¿Qué otro
sentimiento, qué otra emoción está experimentando Jairo? ¿Cómo? Pues sí, vamos a meterla que sí. Aunque la fe no es una emoción, pero vamos a encajarla ahí un poquito. ¿Cómo? Desesperación. Ok, desesperación. Vale, sí. Dolor. Duda. Pero hay una que nos acompaña siempre, ¿vale? Impotencia. Hombre, que usted le predica a Dios y que usted haya hecho todo lo posible, pero no puede hacer nada por su hijo. Duele. Yo lo viví con mi papá. Duele. Y duele mucho. Y miren cómo expresa Jairo la impotencia. Cuando llega donde Jesús, ¿qué es lo que hace? Se arrodilla. Y de rodillas, ¿qué hace? Miren el término que hace, que usa el evangelista. Le suplica a Dios. Esto es para prestarle atención. Jairo, un hombre predicador, jefe de sinagoga, ahora está frente a una situación límite donde él sabe y ha experimentado que no puede hacer nada. Su hija se está muriendo. Va donde Jesús y de rodillas le suplica: mi hija se está muriendo, está en las últimas. Ven, imponle las manos para que no muera. Oye, esto es duro. Yo lo hice muchas veces en el Santísimo. Y aquí he visto muchas personas con lágrimas en los ojos, porque no pueden. Médicos, sacerdotes, obispos, que en esa circunstancia sentimos que no tenemos nada que hacer. Ese es el cuadro de hoy. Pero resulta que Jesús, frente a esta situación, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace Jesús? Se va con él. Hermoso esto. Jesús, dice el texto, Jesús se fue con él. Estimado, aunque tú no creas, aunque así no lo experimentes, en medio del dolor, Jesús camina contigo. Jesús camina contigo. Jesús me acompaña en esta experiencia de dolor, en esta experiencia de enfermedad, en esta experiencia de abatimiento, en esta experiencia de impotencia. Dios está conmigo. Lo cierto es que nosotros no lo vemos y no lo experimentamos. Y después, cuando el desenlace es contrario a nuestra voluntad, le damos golpe al ataúd. ¿Por qué? Muy bien. Hasta ahí la experiencia es desgarradora. Hasta ahí. Jesús se va. Es decir, aquí no se dice nada que Jesús le dice, bueno, yo te la voy a curar. Nada. Solo Jesús ofrece el acompañamiento. Y miren que en el acompañamiento, en el camino, hay otra experiencia que quiero prestarle mucha atención. Jesús va con Jairo y con mucha gente y vienen al encuentro de Jairo unos emisarios. ¿Y qué le dicen a Jairo? Tu hija murió. Si ustedes son papás y van con la esperanza que
llevan a alguien, llevan un medicamento, con la esperanza de que eso va a salvar a su única hija o a su hija, no importa, puede tener 10, pero es su hija. Y alguien le dice, ya murió. Y además dice, no molestes más al maestro. Es probable que se desplome la persona. Es probable que se desplome la persona. Y aquí viene otro gran milagro. Jesús ahora se dirige directamente a Jairo, como también se puede estar dirigiendo directamente a ti, como también se está dirigiendo a mí, como se dirigió en un momento crucial en mi vida, hoy también se puede estar dirigiendo a ti. ¿Saben qué le dice Jesús a Jairo? No temas. No temas. Sigue creyendo. Esto es hermoso. Porque nosotros con facilidad nos desplomamos. Y el Señor le dice, sigue creyendo. No importa que tu hija haya muerto, sigue creyendo. No importa que tu hijo siga metido en la droga, siga metido en la ludopatía, siga perdido en un mundo, sigue creyendo. No importa que tu única hija, que un día la viste vestida como un angelito en la primera comunión, ahora se haya prostituido, sigue creyendo. Sigue creyendo. No importa que las cosas se estén saliendo como tú lo esperas, sigue creyendo. No tengas miedo, sigue creyendo. Porque siempre habrá voces que te quieran destruir. Y Jesús solo te está acompañando. No importa que hayas metido hojas de vida y las tengas pegadas hasta en los postes de la piel, sigue creyendo. ¿No te ha salido trabajo? Sigue creyendo. Que te hayas presentado en la universidad joven, 4, 5, lleves 2, 3, 4, 5 años presentante, no has pasado, sigue creyendo. No pierdas la esperanza, sigue creyendo. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Jairo. En realidad lo que el Señor le dice a Jairo es, no te detengas, sigue creyendo, Jairo, en tu principio de fe. Te arrodillaste, pusiste la esperanza en el Dios, en este Jesús, sigue creyendo. Y esto nos debe tocar a nosotros. Nos debe tocar la fibra de nuestro corazón. Hasta ahí el primer milagro que el Señor hace con Jairo. Ahora pasamos a la otra escena, que es otra enseñanza también para nosotros los cristianos de hoy. Ya llega Jesús a la casa, ahora encuentra el alboroto, la gente, los judíos de la época. Muchos lloraban por fanatismo, otros por dolor. Jesús lloró. Y la Sagrada Escritura lo dice, Jesús lloró. Y lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Ahora Jesús llega a la casa. Y lo primero que le dice, lo primero que hace es sacar todas aquellas personas que le dan culto a la muerte, al fracaso, y ahora es el que se introduce a lo más íntimo de la casa, a lo más íntimo de la familia. Esto es hermoso. Ojalá usted lo dejara, permitiera que en su familia esto aconteciera. Jesús entra ahora, no se queda en la periferia, Jesús entra en lo más profundo de la casa. ¿Cuál es lo más íntimo que nosotros tenemos en nuestra casa? La alcoba.
Lo más íntimo de nuestras casas son las alcobas. Allá entra el Señor. Hago un paréntesis. De hecho, para los matrimonios, casados, los sacramentos del matrimonio, desde la experiencia de los equipos de Nuestra Señora, les decimos, ustedes tienen 3 altares donde celebran el amor. El altar de la alcoba, el altar del comedor y este altar. 3 altares donde los matrimonios deben celebrar el amor. El altar de la alcoba, el altar del comedor y el altar de la Eucaristía. Si no celebran el amor en esos 3 altares, su amor no es pleno en Jesucristo el Señor. Cierro el paréntesis. Jesús entra a lo más íntimo del hogar, de la casa, a la alcoba, y con él entra el papá, los padres, y con él entra la figura de del nuevo pueblo de Dios, los apóstoles. Y miren qué hermoso que el Señor nos tiene hoy. Otro regalo más. El evangelista, el narrador, o los evangelistas, porque no solamente es San Marcos, conservaron unas palabras propias de los labios de Jesús. No la tradujeron. Entre esas palabras, Abba, Padre, significa Padre, la conservaron. Está en el Evangelio. Elohim Sabactarín, la conservaron, está allí. Y la de hoy, Palitaco, que por lo que su significado no la quisieron traducir, la conservaron tal y cual. Entonces Jesús hoy, en el lenguaje de Dios, en el lenguaje divino, te está diciendo: oye, niña, levántate. ¿Quién sabe cómo se llama la niña, la hija de Jairo? No tiene nombre. Cuando el evangelista no le coloca nombre a los personajes, ¿es para qué? Para que el oyente le coloque su propio nombre. Si yo les hubiese leído el texto completo, la mujer que padece flujos de sangre tampoco tiene nombre, para que usted y yo coloquemos el nombre. Pero volvemos a la hija de Jairo. La hija de Jairo no tiene nombre, tiene edad. ¿Cuántos años? 12 años. La iglesia, la comunidad naciente, se ha querido alimentar de la tradición religiosa que está representada en Jairo, pero esta tradición religiosa no es suficiente para darle vida. Por eso está muerto. Por eso está muerto. Estimados laicos, si tu familia no se renueva en el amor, sino que pretende seguir subsistiendo por lo que mi mamá me enseñó, por lo que papá me enseñó, y seguir una tradición, mi familia no se renueva y eso no alimenta el amor. Si la parroquia no se renueva por la evangelización, sino que sigue cultivando, manteniendo los grupos por tradición o por la pastoral de conservación, la parroquia se cae, se destruye. Hoy el Señor te invita entonces a alimentarte de la palabra. Miren lo que el Señor le está diciendo. Oye, niña, despiértate.
Primero escucha. Parroquia de la Santísima Trinidad, laico de la Santísima Trinidad, ustedes que van a bautizar, no crean que por bautizar su hijo que va a ser bautizado se va a salvar. No es la tradición. Ustedes, padres, que son los que están son los encargados de decirle a su hijo: oye la palabra de Dios, aliméntate de la palabra de Dios, y serás una persona que tiene temor, no miedo, temor de Dios, y llame a los padres. Pero no solamente se queda allí hablándole a la niña. Ahora el Señor se dirige a los que están alrededor y quienes lo acompañaron, los padres, Santiago y Juan. Y le dice a los padres, a Santiago y a Juan: y ustedes denle de comer. ¿Por qué la niña estaba muerta? ¿De qué estaba muerta? ¿Por la falta de qué? Aura. Si tú no comes, ¿te mueres? Claro que sí. ¿De qué se estaba alimentando la niña? De la tradición. Y nosotros pretendemos ser cristianos católicos solo de misas. Y de hecho, muchos cristianos católicos vienen a misa y es como si vinieran a un culto evangélico, porque no comulgan. Y hoy el Señor nos está diciendo: para que tú crezcas en la vida espiritual, para que despiertes en la vida espiritual, necesitas dos elementos. Ojo, no se lo estoy diciendo yo. Es que el Padre está... No. Primero te está diciendo: oye, ¿qué es lo que tú vas a oír? Palabra. Y luego le dice a los discípulos: y ustedes denles de comer. Encontramos los dos alimentos, los dos elementos: palabra y el pan. Solo así la vida espiritual se sostiene viva. Y solo así la esperanza se sostiene en nosotros. Sí, chévere que el Señor me acompaña, sí, es verdad, el Señor me acompaña, es verdad, el Señor no me abandona, es verdad. Y no porque tú no comulgues el Señor te va a odiar, no, Él te sigue acompañando, pero tu vida espiritual no se está configurando con Él. Es distinta la experiencia. Pero si tú haces un propósito de fe y rompes con aquellas situaciones que te tienen postrado, como a la niña postrada, la nueva comunidad cristiana postrada, y tú te levantas, el Señor te dice: oye la palabra, y la palabra te levanta, tú rompes con las ataduras y comulgas. Muchos cristianos católicos prefieren, yo también lo hice en un momento, preferir no comulgar con el Señor y seguir comulgando con el pecado. Y yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me sucedió, me dolía mucho. Luego, cuando opté por el proceso de nueva evangelización y toda esta experiencia de fe, empecé a vivir, no a entender. A Dios no se entiende nunca, a Dios se experimenta. Que la palabra y la Eucaristía es lo único que me sostiene en la vida. Los invito y tendrás fuerza en los momentos donde te sientas abatido, donde te sientas impotente. La Eucaristía te va a sostener. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.